junto a ti, mi buen Señor. Tremendo clásico, wow, tremendo clásico. Cuando se escribió esta canción, inspirada en ese momento especial. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema del espíritu de santidad que debe estar en nuestra vida, en nuestro caminar. Espíritu de santidad, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos son siervos y siervas de Jesucristo? Él comienza su carta introduciendo, quiero que sepan que soy siervo de Jesucristo, pero no soy siervo para ser siervo, sino que fui llamado a ser apóstol aparte del Evangelio, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué tenemos que predicar, practicar y vivir? El Evangelio de Dios, no el Evangelio de José Gómez, no el Evangelio de Carlita González, es el Evangelio de Dios la que tenemos que predicar. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve vacía. Abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos aplicar en nuestra vida, Señor, esos principios, esas joyas tuyas, Señor, plasmadas en tu palabra. Guíanos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Resulta que el libro de los Romanos, la carta de los Romanos, se escribe aproximadamente en el año 54-56 después de Cristo. Año 54-56 después de Cristo. Y Pablo está escribiéndole a un grupo gentil, a un grupo que estaba recibiendo la palabra, pero él se presenta. Porque hasta ese momento no conocían a Pablo, ¿qué le parece? Él está mandando una carta a los hermanos de Roma, pero en el mundo social estaba pasando algo. Había una noticia triste para la sociedad. ¿Qué había pasado en ese año, en el año 56 aproximadamente, 54? Bueno, resulta que el César, el emperador llamado Claudio había matado a su esposa, había envenenado a su esposa Agripina. ¿Escuchó? Claudio había matado, había envenenado a su esposa Agripina porque había una ansia de poder. Así que cuando entra en esta etapa, viene otro líder, otro César, muy conocido para muchos, se llamaba Nerón. ¿Cómo se llamaba? Así que si este emperador tenía esta presión social y política en esa sociedad, imagínense el que venía entrando. O sea, ¿qué le digo con esto, mi amado hermano y amigo? Que pareciera que hay una transición de gobierno en el área social. Así que la maldad iba aumentando. Si se va Claudio, viene Nerón. Wow, imagínense, se va. Ahora, en ese mundo donde están los cristianos viviendo allí, vivir en Roma no era fácil. Vivir en Roma era vivir en idolatría. Aunque ellos eran cristianos, vivían en Roma, eran romanos, porque la carta de los romanos. Ahora Pablo introduce su carta y le dice, ¿sabe qué? Yo soy siervo de Jesucristo. Yo pertenezco a Jesucristo. ¿Cuántos pertenecen a Jesucristo? Mire, cuando uno se presenta, usted tiene que identificarse. A veces hay creyentes que se presentan y pasan años trabajando en una empresa y nadie sabe que son creyentes. ¿Usted sabe eso? Hasta que usted pasa un día y dice, amén, Dios bendiga, y la gente le empresa y tú eras cristiano. Y yo no sabía que era cristiano, porque nunca se presentó como creyente. ¿Estamos claros? No se identificó. Pablo y se sabe que, hermano de Roma, yo soy siervo, yo sirvo a Jesucristo, yo le pertenezco a Jesucristo. Así que él está diciendo que fue llamado a ser de Jesucristo. Si usted ve en el versículo 6 dice, entre los cuales también están ustedes llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. Y en el verso 6 está diciendo, ustedes están también ustedes, no solo yo, pero mi deseo que ustedes también se identifiquen como siervos o llamados a ser siervos. No somos llamados solo a pertenecer a una iglesia, no somos llamados a pertenecer a una fe, sino que esa fe tiene un nombre, se llama Jesucristo. ¿Estamos claros? No es una fe en el aire, no es una fe ciega. Pablo marca, dice, yo soy ciego, pero de Jesucristo. Y a partir de allí, vemos que la introducción presenta a una persona, la persona es Pablo.
Ponga su nombre. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios 2, vamos a leer ahí rapidito. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 en cuanto a esto. Capítulo 2, versículo 2 dice la palabra del Señor, Primera de Corintios. Pablo dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. A Jesucristo, dice, y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, ojo, Espíritu con mayúscula, Espíritu de poder. Dice Pablo, yo tengo el respaldo de Jesucristo, y qué bueno que tengamos el respaldo de Jesucristo. Amén. Como decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no te muevas. Y Pablo le escribe a los romanos, saben que yo soy siervo de Jesucristo. Quiero que estén claros en esto, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. Así que la persona que vemos ahí es Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre brillante, había sido incluido bajo el gran maestro Gamaliel. Pablo tenía unas credenciales muy tremendas, especiales, y él también servía a Dios. Pero qué bueno que, hermanos, a veces muchos de nosotros, al comenzar nuestra vida, no sé mi amigo que está escuchando, el hombre tiene fe. El problema de la fe es dónde está la dirección de la fe, hacia dónde se dirige la fe. Yo desde niño pensaba que adorar imágenes estaba bien, que caminar por la calle con una cruz allí pensaba que estaba bien. O sea, yo tenía fe, desde que sí tenía una fe, pero no una fe dirigida en la posición correcta. ¿Estamos claros? Pablo era fariseo de fariseos. Y miren, no era cualquiera que iba a ser fariseo. A veces la gente habla más de los fariseos. No. Para ser fariseo tenía que tener un entrenamiento riguroso, tenía que saber la Torá, tenía que tener cierto estilo de vida. O sea, no era cualquiera que era fariseo de fariseos. No solo era fariseo, era fariseo de fariseos. O sea, que él era entre lo mejor. ¿Estamos claros? Ahora en esta experiencia Pablo persigue a los cristianos, y cuando llega a Damasco toma carta, le dan carta para que ataque a los cristianos, para que elimine a los cristianos, y allí en Damasco tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, él medio ciego por la luz, él le hace la pregunta de oro, le dice, ¿y quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús. Vamos a buscar Hechos de Cristo. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente, Hechos 9, verso 3 dice, y aconteció que cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó una luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa pecar cosas contra el aguijón. Imagínense la experiencia. Ven acá, Jesús, a ti no te habían matado, tú no habías sido crucificado, dicen que tú resucitaste, pero eres el Jesús que yo creo que eres. Está cantando. Y en esa experiencia, él no solo oye la voz del Señor, sino que él se identifica. Por eso tenemos que saber identificarnos quiénes somos nosotros. Cristianos, todo el mundo se llama cristiano. ¿Estamos claros? Todo el mundo puede llamarse cristiano, pero a veces no son cristianos, a veces son cristinos. ¿Me van a entender? Jesús no dijo, bueno, Pablo, a ver quién soy. No, dice, yo soy Jesús. Se identificó, y usted y yo tenemos que identificarlo en la sociedad que vivamos. O somos o no somos, hermano, ¿estamos claros? Aquí en la sociedad, ¿yo soy cristiano o no lo soy? No puedo estar, bueno, sí, soy cristiano el domingo 100%, en la semana el 50%, los miércoles. No.
Jesús se identificó a Pablo y dice, yo soy Jesús. Se identificó, ¿sí o no? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso fue chocante para él. Wow, si de veras este hombre resucitó, yo estoy muerto. Estoy muerto. Entonces Pablo en esa experiencia comienza a caminar Pablo. Y cuando le toca ir a Roma, resulta que Roma está invadido por los romanos, pero con una fe romana. Yo crecí con una fe romana. Y serví a Roma. Y yo pensaba que un hombre era la cabeza de la iglesia. De niño me decía, Francisco, la cabeza de la iglesia es fulano de tal que está allá en Roma. Así que yo era adorador de Roma. Cantaba como romano, vivía como romano, aun siendo panameño tenía una fe romana, no una fe cristiana. Ahora Pablo dice, romanos, quiero que sepan que mi fe no es la fe en César, no es en Roma, mi fe es en Jesucristo. Yo soy siervo de Jesucristo. Yo quiero que lo sepas, yo sirvo a Jesucristo, pero no solo sirvo a Jesucristo, sino quiero que sepan, miren el versículo 1, dice, llamado a ser apóstol. No, Pablo, ¿qué pasó? Te llamó Jesús, sí, me llamó. Pero ahora me está diciendo propiedad, así que somos propiedad, tenemos una identidad celestial en el nombre del Señor. Pertenecemos a Jesucristo. Pero lo segundo que él destaca ahí es que dice, somos de Jesucristo, pero dice, llamado a ser apóstol. O sea, no solo llamado a ser de Jesucristo, sino que tienes una responsabilidad en Jesucristo. No es igual que a lo ponga solo a ser cristiano, sino que usted tiene una responsabilidad. ¿Sabe lo que es ser apóstol? Dice Pablo, no, yo no llevo a ese nivel. Apóstol de Jesucristo, no, yo soy como un abortivo. Él lo dice en 1 Corintios. Y por último, vamos a buscar ahí. ¿Dónde dice? Vamos a buscar 1 Corintios 15 rapidito. ¿Dónde dice? Pastor, usted está diciendo ahí, pastor. 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra del Señor, versículo 7 en adelante, dice, después apareció Jacob, después a todos los apóstoles, él no estaba entre los 12, dice, y al último, mira el último de los apóstoles, Pablo dice, y al último de todos, o sea, refiriéndose a los apóstoles, como un abortivo me apareció a mí. Tremendo. Yo no merezco ser apóstol, pero ahora tú me estás llamando a serlo. Dice, porque soy el más grande. ¿Qué dice Pablo? Hermano, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo crea en ti, aunque Dios te lleva a donde sea con humildad, sencillez. Cuando te crees que eres todo, preocúpate, hermano. ¿Estamos claros? Cuando él escribe esta carta, dice, yo soy él, dice, y yo el más pequeño. Y dice, y no soy digno de ser llamado apóstol. Hasta que Jesucristo trató con él y dice, Pablo, lo siento, tú vas a ser apóstol. ¿Por qué está cantando? Estoy llevando el llamado de Dios. Pablo dice, yo no merezco, esta gente me queda muy grande, ese título me queda muy grande. Pero ahora en los Romanos, Pablo entiende que sí es verdad que Jesucristo, aunque él es pequeño delante de Dios, él dice, él me llamó a ser apóstol. Yo no quería ni me lo merecía, ni reunía los requisitos como Pedro que caminó en el mar y toda esta gente no. Pero a Dios le plació llamarme a servirle como apóstol en el ministerio. ¿Estamos claros? Y Dios está llamando, preparando jóvenes y todo. Y dice, pero pastor, no, si Dios te está llamando, escuche que Dios te está llamando. Primera de Corintios, primera de Timoteo, vamos rapidito, ¿qué otra cosa dice? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. ¿Cuánto alaba al Señor? Doy gracias al que me fortaleció. Ahora hay un Pablo maduro hablándole a un joven y dice, ¿sabe qué? Si Dios no me hubiera fortalecido, yo no estuviera todavía aquí. ¿Sabe, hermano? Usted está aquí no es porque no ha tenido problemas, no es porque no ha tenido lucha, no es porque no ha tenido batalla en el área espiritual, pero Dios le ha fortalecido y le dice, sigue adelante, vamos. Creo que tengo este problema, me botaron del trabajo, la gente habla, este padre me está pasando esto, como que las cosas no marchan bien, sigue que Dios te va a fortalecer. Pablo dijo,
a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y él le dice, mire, doy gracias a Dios que me fortaleció. Así que cuando usted se siente fortalecido, no debe sacar el pecho, debe dar gracias a Dios. ¿Qué le parece? Cuando usted se siente fuerte, como dicen algunos hermanos, estoy hablando de más de 30 años del ministerio, estoy hablando por experiencia, que he escuchado muchas veces esta palabra, algunos lo dicen espontáneo, otros lo dicen a propósito, y otros dicen, bueno, no sé cómo explicarlo, pero alguien, no sé si alguien lo ha dicho aquí, que cuando está en oración, está leyendo, está metido con Dios o metida con Dios, dice, ¿sabe qué? Me siento como Valsita. ¿Alguien ha dicho eso? Como Valsita, no, es que no sabe explicar. Porque el Espíritu Santo está, ¿qué cosa? Trabajando en su corazón, está limpiando su corazón, y llega el momento que no sabe cómo explicarle, si hoy me siento como Valsita, claro, oraste, leíste la Biblia, que quede sacar el pecho, sentirte orgulloso, tú diste gracias a Dios porque te fortaleció. La palabra no se trata de usted ni de mí, la palabra se trata de Dios. La palabra se trata de Jesucristo, y por eso Él dice, mire, doy gracias a Dios que me fortaleció, dice, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque me tuvo por fiel. Como un tipo que era perseguidor de los cristianos, usted lo va a poner de líder, de apóstol. No, dice, me tuvo por fiel. A veces usted no es fiel. ¿Qué se le dice? Pero Dios lo tiene por fiel. Yo no merezco, no soy fiel, he fallado. Pero dice Dios, no importa, tú has fallado, pero yo tengo algo contigo, no te vas a escapar de mí. Sal huyendo como Jonás para que te vea. Te voy a buscar a Jope, te voy a buscar hasta en el estómago del pez, te voy a buscar, porque tengo un trabajo para ti. Y cuando dice, me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio, ay, ya peor la cosa. No solo me llamó, no solo me salvó, no solo me llama a su siervo, sino que me pone en el ministerio. Yo no quería nada de esa papa caliente. Manden a otro, a ti en el ministerio, llame el ministerio que sea, cualquier ministerio. Si tú estás en el ministerio, hermano, no es porque tú eres fiel, no es porque tú eres fuerte, tú estás en el ministerio porque Él te consideró para el ministerio. Y cuando es Él que te pone en el ministerio, prepárate porque vienen grandes batallas, grandes cosas lindas y grandes luchas. Hermano, cuando un hombre, una persona no la pone Dios en el ministerio que él considera el gran problema, va a llevar una carga terrible. Cuando es el hombre que te pone en el ministerio, vas a sufrir más de lo que vas a sufrir. Pero cuando es Dios que te pone en el ministerio y te pone por fiel y te fortalece, es porque Él te va a levantar. Y cuando tú dices, ya no puedo más, dice Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Te fortalece. Y dice Él, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, dice, no fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia, oiga, Timoteo 1, la gracia que nuestro Dios fue más abundante, alaba al Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Tremendo. Fue llamado a ser de Jesucristo, fue llamado a ser santo. Dice, mire, versículo 7. A todos los que están en Roma, ¿cuántos están en Roma? Se puede vivir en Roma, se puede caminar en Roma, se puede ser ciudadano romano, pero no ser esclavo de Roma. Y él dice, ustedes están en Roma, pero ¿saben qué? Ustedes son amados de Dios. Así que lo segundo que marca Pablo, que es llamado, apartado apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, es que eres amado de Dios. A nadie me ama, a mí nadie me quiere. Esta palabra. A mí nadie me quiere. Asegúrate que Dios sí te quiere. Asegúrate que eres una amada de Dios. Amado de Dios. Porque yo no hago mérito. Dice, Señor, yo no te pedí que hagas mérito. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, mío eres tú. Usted sabe el privilegio de ser hijo. Los que tienen a los padres vivos. No, que mi papá es mal padre, no importa si es bueno o malo. La Biblia dice, honra a tu padre
un café con mi papá y no puedo, ya se fue, ya aproveché el tiempo, ¿estamos claros? ¿Cómo quisiera de repente escuchar un regaño? Ya no, ya papá, te quise, gracias por todo. Así que aprovechen el tiempo que Pablo está diciendo. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Capítulo 1, versículo 7. Ustedes están en Roma, pero son amados de Dios. ¿Qué son qué? ¿Cuántos son amadas de Dios o amados de Dios? Creo que casi me rompen el oído. Dice, llamado a ser amado de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted esta mañana, hermano. Si usted está claro que es amado por Dios, ¿qué pasa? Si usted es el motivo, el objetivo, el objeto, el sujeto de su amor, Juan 3:16 que dice, de tal muy conocido, de tal manera, de tal no se puede medir con una cinta métrica de la NASA, no la puede medir en años luz, dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, su amor, yo no merezco el amor de Dios, usted tampoco lo merece. Por eso el escritor dice, yo no te puedo decir, si tú supieras la magnitud que tenía de Dios en su amor para ti. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, yo soy pecador, sí, yo no merezco llamarme siervo, sí, yo sí, pero ¿sabe qué? Dios muestra su amor para ti, aunque está en esa condición de pecador, Cristo murió por nosotros. Por eso que el amor verdadero se muestra. ¿Qué silencio, verdad? No, vamos a esperar que se muera la persona y que, ay, mire, voy a sacar el mejor currículo de Carlos Gómez. Sí, Carlos Gómez era bueno, sacamos el mejor currículo, pero eso hay que sacarlo ahora, que podemos oírlo, que podemos respirar. Por eso es que cuando la gente se muere, alguien dice, yo pensé que te había muerto, porque todo el mundo habla bien de ti. Cuando estamos vivos, siempre, sí, él es buena gente, pero, sí, ella sí, pero. Entonces Pablo dice, amado Dios, pero lo tercero que dice Pablo, versículo 7, Romanos 1:7 dice, amado de Dios, llamados a ser santos. ¿Usted escuchó eso? Romanos capítulo 1, versículo 7 dice, sí, ustedes son llamados a ser de Jesucristo, aunque viven en Roma, verso 7, ustedes son amados de Dios, pero también son llamados a ser santos. ¿Cuántos son santos? La palabra santo en griego es agios, que significa separado para Dios. Nosotros somos, ¿qué? La niña de los ojos de Dios. ¿Cómo así? Pero que yo soy pecador. Hermano, Pablo dice que era el ¿qué? El último, como un abortivo. No merezco ser apóstol. Yo no tengo esa magnitud, pero ahora en el primer capítulo de Romanos le dice, siervo llamado a ser apóstol. O sea, ya me cansé de pelear con Dios. ¿Cuándo peleas con Dios? ¿Hay alguien aquí que ha peleado con Dios? No digo que te puño, estoy peleando con Dios es cuando tú sabes que Dios te está hablando, que Dios te está retando y tú estás allá mirando por otro lado. Está como Isaías, que dice en el capítulo 6 de Isaías, que Isaías llegó al culto ese día, llegó al culto, primero al culto, y él allá orando con Dios, y de repente no llegó nadie, pero de repente él se dijo al Señor, wow, qué bueno que en el culto pueden llegar miles de personas, pero cuando llega Dios al culto, wow, puede haber personas, pero ese día Isaías vio la manifestación de Dios y él dijo, ay de mí que soy muerto. Y cuando Dios trate con él, le pone el carbón encendido, hay manifestación de Dios. Y el capítulo 6 de Isaías, cuando Dios le dice, ok Isaías, ya viste todo, dice, a ver, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y a veces hay músicos que han hecho canciones lindas, aquí, todo el mundo viene aquí, uno cree como que Isaías, no, Isaías miró para todos lados, ¿quién enviaré? Y no había nadie. Aquí, sí, conmigo. Aquí envíame a mí. ¿Y qué pasó? Vamos a ir rapidito en Isaías 6 para que vean lo que pasó con esa experiencia. Estamos hablando del llamado de Dios, llamado de Dios Santo.
Isaías capítulo 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 6, la experiencia en el templo allí. Isaías capítulo 6 dice la palabra del Señor, quiero que uno lea. Isaías capítulo 6, versículo 5, que dice: entonces dije, ay de mí, ya confieso, soy muerto y soy hombre de labio inmundo. Y ha visto a Jehová, y él explica la experiencia. Pero entonces en el verso 8 dice, después de oír la voz del Señor, después de Dios tratar con él, Dios le dice, ¿a quién enviaré? Y mire, dice, ¿a quién enviaré? Dice, ¿a quién? Manden a Bernabé, manden acá, ¿a quién enviaré? Pregúntale Dios. Y él le dijo, mira, ahí no está con el signo de exclamación, a veces doy gracias a Dios por mi maestra de la escuela pública. Ahí dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dice? Él dijo, heme aquí, envíame. Y él no dijo, heme aquí, envíame. No, él no dijo eso, ahí no hay signo de exclamación. Él dijo, bueno, no hay nadie en el templo, estoy yo. Envíame a mí, pues. Y entonces, aparte de eso, él le dice, mira, ¿quién irá por nosotros? Y después cuando él le dice, y verso 11 dice, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que la ciudad no haya hombre, o sea, que hasta que te mueras. ¿Hasta cuándo? 3 años, voy a ser misionero 3 años, voy a ser pastor 4 años. Voy a servir a Dios cuando tenga tiempo libre. No, ¿hasta cuándo? La pregunta de Dios. Y ¿hasta cuándo? Dice Isaías, bueno, hasta que no haya hombre. Cuando no hay ser humano, entonces ya terminó tu trabajo. Así que mientras hay ser humano, usted tiene que cumplir la misión. Ahora, volvamos a Roma un ratito allí, capítulo 1. Él dice, y todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Dios nos llama a ser santos. ¿Estamos claros? Estamos viviendo en un tiempo en que hablar de pecado, hablar de santidad es algo que no agrada mucho en la iglesia. No estoy hablando de legalismo, hermano, estamos claros. No estoy hablando de un legalismo religioso, estoy hablando de un acercamiento a Dios. Cuando usted se acerca más a Dios, le va a pasar como Enoc. Dice, y caminó Enoc. O sea, Enoc estaba tan cerca de Dios que dice, no, tú estás más cerca de mí que del mundo, ven para acá, papá. Y desapareció el rapto. Antiguo Testamento, no desapareció porque se lo llevó Dios, dice la Biblia. Así que cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios se lo lleva, no tiene que estar triste. Nosotros nos ponemos tristes, digamos, no hace falta. ¿Por qué no mató a Caín? ¿Por qué fue a Abel? Ya Abel estaba seguro. ¿Qué le parece? Para ser, dice, llamado, usted leyó el versículo 7, llamados a ser santos. Y santo no es la santidad que yo pensaba de niño. Yo pensaba que ser santo era tener un círculo en la cabeza blanca, y cuando yo era niño yo prendía la vela, yo venía allá y me inclinaba, San Martín, y yo llamaba a ser santo. Yo pensaba que ser santo era tener una rueda en la cabeza, y el ser santo es tener a Cristo en el corazón, no una rueda en la cabeza. ¿Estamos claros? Así que Dios no nos llama solamente por llamarnos, hermano. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Usted dice, ¿pero qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha movido aquí? Dios sabe lo que está haciendo. Yo pudiera estar en Boca del Toro, en la República Federal de Boca del Toro, yo soy de allá. Yo me pregunto, ¿por qué estoy aquí? Yo pudiera estar en Dos Palmas con boleto puro, me siento a esta hora en esa playa, la brisa y el mar. Ay, despreocupado de todo el mundo, simplemente por mi familia. Pero ahora el Señor dice, por causa de mí, por causa de mí vas a ir a Panamá. Por causa de mí te vas a levantar a las 3 de la mañana. Por causa de mí vas a leer la palabra aquí. Pero ya yo he leído todo, no, leo todos los días. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que yo le diga, venga. Y uno dice, pero Señor, es que la gente es dura, la gente está creyendo los platillos voladores y cosas. Y algunos dicen, bueno, que son los demonios que están allí. Alguien me dice, bueno, pero pastor, existe el planeta, otro planeta. Mira, lea Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Así que existen cosas grandes en las redes.
conocen. Así que cualquier cosa que el hombre pueda ver hoy en día, no es por su sabiduría, sino porque Dios ha revelado, ha estado viendo. Y prueba de eso es el celular. ¿Usted se imagina a Hitler con un celular? ¿Se imagina a Napoleón con un celular? ¿Usted se imagina? Pudo haber sido, pero dice, no, ellos no están preparados para ese juguetito. Imagínense esa mente que tenía ese hombre. No, le vamos a tirarle una bomba para cada uno. No vamos a acabar con los judíos, vamos a acabar con todo el que no es alemán. ¿Se imagina esa mente? Entonces Dios va permitiendo en el tiempo, en el espacio, lo que Él tiene en su sola potestad. Y Pablo dice a los romanos, ¿saben qué? Nosotros no somos llamados por ser llamados, nosotros somos llamados a ser santos. ¿Y qué hace el Espíritu de Jehová? ¿Qué dice Hebreos 9:28? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón? A ver, vamos a ir cerrando, terminando. Hebreos capítulo 9:28. ¿Alguien puede leer Hebreos 9:28? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos capítulo 9, versículo 28. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. ¿Cuánto le esperan? Amén. ¿Cuánto esperan al Señor? Amén. Eso pareciera como ciencia ficción, ¿verdad? Dice los científicos, no, pero es que Él rompió, cuando Él ascendió, rompió la ley de gravedad. Le rompió la cabeza. Cuando caminó sobre la agua también rompió la ley de gravedad. Alguien me dijo, pero no puede ser, eso es original. Es más, hay un famoso teólogo, apellido Pullman, que él decía, Jesucristo está bien, es como un hombre, pero solo milagros no me la creo. Estoy hablando de un teólogo, los milagros no, los demás sí, los milagros no. Porque hay gente que dice esto como que rompe la física y las leyes. Es que el amor del Señor sobrepasa tu entendimiento. ¿Estamos claros? Llamado a ser santo. O sea, Dios está preparando un pueblo, ¿para qué? Para una misión. Usted es llamado, aunque esté en Roma, aunque usted ve que todo es un caos, hoy en día todo es un caos. Pablo está seguro, dice, ¿sabe qué? Yo soy llamado a ser santo. Y ya le dije lo que estaba pasando. Claudio mató a su esposa Cristina, la envenenó. Así que socialmente, para esa época, en el año 54 o 56 después de Cristo, socialmente está pasando eso. Ni que era un escándalo en la sociedad hoy. El emperador Claudio mató a su esposa y salió el rumor y mató envenenada. Así que ya nos libramos de Claudio. No, llegó otro más quietito llamado Nerón. ¿Sabe lo que hizo Nerón después? Agarró a los cristianos y los puso en el Coliseo como antorcha. Y le echó la culpa a los cristianos de haber quemado Roma. Así que nosotros no hemos pasado nada, ni la quinta parte de lo que hemos sufrido. Es más, hoy en día hay un lugar a nivel de Europa que cada semana matan pastores, queman iglesias. Estoy hablando del hoy. Así que mientras tenemos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos en el nombre del Señor, aprovechemos este tiempo de gracia. Amén. Y Pablo comienza a decir, ¿sabe? Gracia y paz a ustedes, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Una persona, Pablo, una ciudad, Roma, y un deseo. Primera de Tesalonicenses 4:7. ¿Cuál es el deseo? Cerramos ahí. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para la iglesia? Primera de Tesalonicenses capítulo 4:7. Cerramos con ese versículo. ¿Cuál es el deseo? Ese espíritu de santidad que Pablo habla, el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Uno que lo lea. Vamos a cerrar ahí. Pero no nos ha llamado Dios a qué, sino a. ¿Y qué es ser santo? Andar con una rueda arriba de la cabeza. Ser santo es no fallar. ¿Qué puede fallar? Ahora no es el estilo de vida hacer pecado. El cristiano peca, pero no es el estilo de vida de pecado. ¿Estamos claros? Y pastor, y si yo meto la pata, Señor, si yo hago mal. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice?
Hijitos míos, ¿qué dice? Alguien que le hijitos, mire con qué cariño nos habla Dios. Hijitos míos, estas cosas les escribo, ¿para qué? Hermano, hijitos, dice la palabra, estas cosas, ¿qué cosa? La palabra toda de Génesis Apocalipsis, estas cosas les escribo ¿para qué? ¿Para qué fue la Biblia? ¿Qué dice Juan? Para que no pequéis, pero como él sabe que algunos van a pecar o van a fallar, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ves que Dios es misericordioso? Él dice, si usted lee la Biblia, no que no puede pecar, sino que va a evitar pecar. Estas cosas, Génesis Apocalipsis, le escribo para que no peque. Así que entre más lee la Biblia, más usted estudia la palabra, menos peca. Amén. Gloria a Dios. No es que no puede fallar. No va a guardar muchas metidas de pata. Si nos metemos en la Biblia, esa va a ser la lámpara de nuestros pies y lumbrera de nuestro camino. Lea la Biblia, reflexiónala, te va a ayudar. Me ha ayudado mucho el tiempo de prueba, de tentaciones, me ha ayudado la palabra. Vamos a orar para cerrar. ¿Hay alguien? Orando, iglesia, vamos a cerrar. Pablo, un hombre, siervo de Jesucristo en Roma, llamado ser apóstol, un lugar Roma, apartado para el Evangelio de Dios, un objetivo, predicar el Evangelio de Dios, no el Evangelio de Dios. Yo voy a orar por ti, no tienes que venir acá, pero si hay alguien que dice, pastor, yo escuché la palabra, y qué bueno que ese Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, nos contrista, nos convence, nos levanta y nos se vamos adelante. El Espíritu Santo nos guía, nos reprende a veces. El Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, ese que es el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de poder, los 7 Espíritus de Dios, dice Juan en Apocalipsis, el Espíritu Santo. Si somos de Cristo, andemos en el Espíritu. Amén. Si hay alguien que escuchó el mensaje y dice, pastor, yo quiero que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de santidad me guíe siempre. Voy a orar por ti. Ahí mismo en tu silla. Amén. Gloria a Dios. Estamos viviendo una época de muchas tentaciones, de muchas pruebas. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía, Señor. Te pido por mis hermanos, mis amigos. Padre, gracias porque Pablo reconoció que apartado de ti, nada podía hacer. No era su sabiduría, no era su doctorado en conocimientos teológicos. No. Él entendió que por ese espíritu de santidad hubo esa gracia y paz para con nosotros. Y nos recuerda que somos llamados a ser de Jesucristo. Nos recuerda que somos amados de Dios, pero también nos recuerda que nosotros somos llamados a ser santos. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios lo bendiga.